Hola y bienvenidos a Cápsulas de Vida. Hay una situación que nosotros vivimos constantemente y es el encuentro con la tentación y la consecuencia de la misma que nos lleva a aceptar o no pecar. El proceso diríamos, cómo presentarnos delante de Dios luego de haber fallado, luego de haber pecado. Cuando observamos a Adán y a Eva, encontramos que ellos no muestran ninguna faceta ni de remordimiento, ni de arrepentimiento, ni de confesión de su pecado, de su falta. Por supuesto, ellos se acababan de encontrar con el pecado, que hoy nosotros lo conocemos muy bien y ellos no lo conocían. Sin embargo, al no haber ni siquiera arrepentimiento, ni remordimiento, ni confesión, sino que más bien lo que hubo fue una justificación, y entonces Dios tuvo que actuar con la gracia y la misericordia. La gracia es el favor de Dios no merecido, es decir, Dios no tomó en cuenta la acción, o diríamos la expresión de ellos para poder reconocer lo que había sucedido. Pero nosotros sí tenemos un abogado, sabemos que debemos presentarnos delante del Señor, confesar los pecados. Pero ¿cuál es ese proceso? Porque a veces hay un sentimiento de que hicimos algo malo y que puede ser un pecado repetitivo y que ya quedamos en que ¿será que el Señor nos perdona? Basándonos en aquel texto que dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Ahora bien, hay entonces un proceso que seguir, y buscando en el diccionario de la Real Academia dice que el remordimiento es una inquietud, es un pesar interno, dice, una sensación de que nos involucramos en una mala acción, pero se queda ahí solamente. Y luego el arrepentirse tiene otra definición, dice sentir un pesar por haber hecho algo malo o haber dejado de hacer algo bueno o reparar algo. Quiere decir que nosotros podemos sentir las dos cosas, podemos sentir un remordimiento, una inquietud, un pesar, sabemos que hicimos algo malo, pero luego el arrepentirse es un proceso un poquito más, diríamos, profundo, al reconocer lo que hicimos, pero nos podemos quedar nosotros en que nos remuerde la conciencia, que nos arrepentimos internamente de lo que hicimos, lo reconocemos, pero el siguiente paso es confesarlo. Es decir, si no lo confesamos, entonces de alguna manera estamos pendientes, no estamos a cuentas con Dios, ¿verdad? Porque la confesión es expresar voluntariamente, fíjese, expresar voluntariamente nuestros actos, reconocer nuestras ideas y los sentimientos con los cuales nosotros nos presentamos delante de Dios pidiendo perdón y misericordia delante de Él. Entonces, cuando leemos el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia, está hablando de que nosotros ya nos perdonaron, pero luego necesitamos que la misericordia y la gracia de Dios aún se aplique, porque cuando hay pecados repetitivos esto es complicado. Por ejemplo, el caso de Judas, él pudo sentir que hizo algo malo, pudo haber tenido un arrepentimiento, seguramente se sintió tan mal que decidió ahorcarse. Quizás había un arrepentimiento adentro y un remordimiento dentro de él, pero lo que Judas no hizo fue la confesión. Más, sin embargo, el caso de Judas es otra cosa, porque dice que él ya venía perdido, así que son cosas entre él y Dios que nosotros no podemos cuestionar. En el caso de Pedro, cuando Pedro falla, no encontramos en ningún momento el arrepentimiento, solo vemos cómo él niega al Señor, no nos muestra la Biblia el proceso
de la inquietud, del pesar interno, del sentir y del poder presentarse y confesar delante de Dios. No está eso descrito. En el caso de David, no expresó él voluntariamente su pecado, sino que a él lo pescaron en el pecado y entonces luego, por supuesto, él se siente mal, hay un arrepentimiento, un remordimiento y entonces él reconoce delante del profeta. Pero no fue una confesión voluntaria. Por supuesto, el Señor lo que quiere es que nosotros nos acerquemos voluntariamente y busquemos a través de esa inquietud, de ese sentir, de ese pesar por la mala acción, por haber pecado, el arrepentirse de él lleva un proceso en el cual nosotros tenemos que buscar ese sentir profundo de que hicimos realmente algo malo y apegarnos a la gracia y misericordia y suplicar el perdón delante de Dios. Espero que esto te lleve a la reflexión, y ya que sabemos que todos los días fallamos, todos los días pecamos. La Biblia dice que aquel que dice que no peca, que no ha pecado, dice miente y hace a Dios mentiroso. Así que tenemos que aborrecer, escapar, pero tiene que haber un sentimiento, una inquietud profunda, de un remordimiento que lo podemos sentir. Podemos arrepentirnos, pero nos podemos quedar ahí. La Biblia nos llama a la confesión, que esa es la solución hacia estar a cuentas con Dios. Y nos vemos en otra próxima cápsula de vida.